1:39. Hay una muestra que revela las dificultades que afronta el ejército en diferentes frentes. Hay más de 3.300 lanzadores de granadas fuera de servicio que dejaron vulnerables a miles de pelotones en operaciones de alto riesgo. Para cerrar esta brecha se anuncia una contratación por 2.625 millones de pesos. La pregunta de fondo es si esta adquisición es o no suficiente para cerrar esa brecha tan grande que hay en materia de déficit de armamento, al menos de ese en particular en las fuerzas militares. Felipe García. El ejército atraviesa un déficit crítico en su capacidad de fuego con 3.292 lanzadores múltiples de granadas de 40 milímetros fuera de servicio y 45 más bajo investigación. Esta situación deja sin el armamento necesario a cerca de 2.617 pelotones que operan en las zonas más complejas del país. La carencia de este material compromete la capacidad de reacción en operaciones ofensivas, expone directamente a las tropas de primera línea y aumenta la vulnerabilidad de los soldados en selvas, montañas y áreas rurales apartadas, donde cada segundo de respuesta puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la misión. El impacto del déficit no solo afecta la seguridad de los efectivos, sino que limita la capacidad ofensiva de las unidades tácticas y retrasa la ejecución del plan de campaña Ayacucho, diseñado para enfrentar economías ilícitas como el narcotráfico y responder a las amenazas contra la soberanía y el orden constitucional. Ante este panorama, la Dirección de Planeación Estratégica Logística del Ejército inició un proceso de adquisición de nuevos lanzadores mediante un contrato por más de 2.600 millones de pesos para restablecer el equilibrio operativo. Según la institución, esta compra no es únicamente un asunto de logística militar, sino también de motivación y moral de las tropas, que requieren equipos confiables y modernos para sentirse respaldados y cumplir sus misiones con eficacia. Felipe, gracias. Y hablamos de la Justicia Especial para la Paz porque Rodrigo Granda, conocido en su época como el canciller de las FARC, está apelando una decisión de la JEP que podría llevarlo a juicio. Esto por el asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas. Dice Granda, la JEP se equivoca porque no soy el responsable de este caso. Los detalles con Mateo Piñeros. La JEP decidió asumir la investigación contra Rodrigo Granda por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas. Sin embargo, en esa decisión se determinó que la unidad de investigación y acusación haría la investigación. Esta es la Fiscalía de la JEP. Esa sección deberá recolectar información y si cree que hay méritos deberá llamar a Granda a juicio, pues él ha negado su responsabilidad en el secuestro de Cubas. Si Granda es vencido en ese juicio, podría pagar hasta 20 años de prisión. Es por eso que su defensa apeló la decisión ante la JEP y ha pedido que su caso no lo asuma la unidad de investigación y acusación, pues consideran que eso es una vulneración a sus derechos, ya que él insiste en que es inocente y que no puede aportar verdad ni entregar información en el caso Cubas, pues las FARC nunca asesoraron ni apoyaron políticamente al brazo armado del movimiento Patria Libre, responsable de este secuestro. Lo que quiere Granda es que su investigación la asuma la sección de reconocimiento y de esta manera se le dé credibilidad a su versión, según la cual ni él ni las FARC tuvieron participación o responsabilidad en el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas. 1:43. ¿Van a quitar o no van a quitar el requisito de la visa para los colombianos que quieran ir a China? Lo responde el embajador de nuestro país ante Beijing, el reconocido cineasta Sergio Cabrera, que habló con Catherine Ávila. Sergio Cabrera es embajador de China en Colombia. En conversación con Blue Radio habló del anuncio del presidente Gustavo Petro en mayo sobre las gestiones para lograr la eliminación de visa para los colombianos que viajen a este país. Aseguró que se están haciendo, pero no será un logro en el corto plazo. Y yo inclusive lo hablé con el embajador chino y me dijo que a largo plazo eso era posible también con Colombia, pero Colombia acababa de entrar a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y esos países, o sea, como Argentina, Perú, Ecuador, los países que se beneficiaron de esa medida eran países que llevaban 8 años en la iniciativa de la Franja Ruta. Eso por un lado. Por otro lado, Colombia, el flujo de personas, de ciudadanos colombianos y
o chinos que van a Colombia, no, pues o que vienen a China, es muy pequeño. El embajador también se refirió a los avances de la adhesión de Colombia a la franja y la ruta de China. Aquí a la embajada todos los días vienen empresarios a preguntar cómo hacer para invertir o para encontrar negocios en Colombia. Hay mucho interés y como te decía hace un rato, el viceversa no funciona mucho porque los empresarios colombianos en general ven a China como un país muy lejano, con un problema de idioma, no sé, y los Estados Unidos están mucho más cerca, pero el mercado real está aquí. Uno a veces no se da cuenta, pero la población china es la suma de toda América del Norte, América Central, América del Sur y las islas del Caribe. Toda esa población suma 1.100 millones de personas y los chinos son 1.400. Y reveló detalles de la reunión que sostuvo en 2 oportunidades el presidente Gustavo Petro con su homólogo Xi Jinping. El presidente Xi Jinping ha sido invitado oficialmente a China. En la reunión que tuvimos con el presidente Xi Jinping, pues el presidente Petro y el presidente Xi Jinping, y yo estaba ahí, claro, el presidente lo invitó y el presidente Xi Jinping manifestó su interés y su deseo de conocer Colombia. Él ha estado en Colombia y entonces tiene muy buen recuerdo porque estuvo en Cartagena, estuvo en Bogotá. De acuerdo con las cifras del Banco de la República, la inversión extranjera directa de China en Colombia alcanzó los 150,2 millones de dólares en 2024, ubicándose como el principal mercado emisor de este tipo de inversiones de Asia. Carta del presidente Maduro desde México que le envía al presidente Donald Trump. La fecha es 6 de septiembre, niega que la droga que llevan en lanchas que ha bombardeado Estados Unidos en el Caribe salgan por Venezuela. Dice que la mayor cantidad de droga sale de Colombia, que ha sido solidaria con Maduro, ahora recibe el baldado de agua sucia. Dice que la droga sale especialmente por el Pacífico colombiano y por La Guajira, y que solamente el 5% sale por Venezuela, a modo de excusas. Trump no recibe todavía la carta o no lo confirma oficialmente. La carta tiene como objetivo fundamental pedirle a Donald Trump volver a diálogos y tener una conversación directa, no sobre fake news. Teniendo en cuenta la ofensiva de Estados Unidos contra el cartel de los soles, ¿países europeos podrían unirse a este despliegue militar? Esto fue lo que respondió Leopoldo López en Mañanas Blue. Bueno, nosotros lo que esperamos es que esta visión de apoyo a la coalición internacional en contra del cartel de los soles la puedan escuchar distintos países, distintos diplomáticos en distintos escenarios. Por eso es que yo planteé el tema directamente el día de hoy acá en Ginebra. Creo que es la única manera de poder revertir este proceso de deterioro en todos los aspectos, pues no solamente es el tema de derechos humanos, sino son todos los aspectos que se vienen deteriorando en Venezuela. Y nuevamente creo que es importante que ya hoy en día se entienda que el problema de Venezuela es un problema de crimen organizado que ha costado al Estado. Es como si Pablo Escobar se hubiese adueñado del Estado en Colombia. Es lo que ha ocurrido en Venezuela. Nicolás Maduro es la cabeza de una estructura narcotraficante que no es el único delito al que están vinculados, porque Nicolás Maduro y su estructura de poder están vinculados a la extracción ilegal del oro, a la corrupción masiva, al contrabando y a una cantidad de delitos que lo hacen ser una estructura que se expande por todo lo largo y ancho del Estado venezolano y que también vincula a sectores empresariales en nuestro país. Siga toda esta información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Que estaban protegiendo las disidencias de las FARC en la zonada contra el Ejército Nacional en La Plata, Huila. Sobre esto respondió el coronel Henry Herrera. Estructuras armadas. Tenemos que entender que las sazonadas son maniobras preparadas por esas estructuras criminales para impedir el avance de la fuerza pública. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Este fallo de la Corte Constitucional es muy importante, sobre todo en los casos de negligencia médica, sobre todo si usted entabla demandas para que haya algún tipo de respuesta en materia de responsabilidad civil extracontractual. Sergio Barbosa.
Hola, buenas tardes. La Corte Constitucional estableció nuevas reglas para los jueces que conocen procesos de responsabilidad civil en el ámbito médico. Lo que ha dicho el alto tribunal es que no debería exigirse una certeza absoluta para probar la relación entre una omisión médica y el daño causado. Este pronunciamiento se da en el marco de una tutela presentada por una mujer quien, en representación propia y de sus hijos, pidió dejar sin efecto una sentencia que negó la reparación por la muerte de su esposo. El hombre fue hospitalizado por dengue hemorrágico y sufrió un trastorno psicótico que lo llevó a lanzarse por una ventana y posteriormente falleció. Allí la familia alegó que la clínica no adoptó medidas de seguridad adecuadas y tampoco siguió los protocolos médicos tras este accidente. Al revisar este caso, la Corte determinó que hubo una valoración defectuosa de las pruebas en 3 aspectos. La primera tiene que ver con la falta de análisis del cuadro clínico, la desatención de las exigencias médicas frente a un evento complejo y, por último, la aplicación de un estándar probatorio equivocado. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Y en cuidados intensivos también la reforma a la salud que mañana vuelve al Congreso de la República. Se retoma el tercer debate y el panorama de Juan David Ríos todavía se ve un poquito empantanado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, cerca de 8 audiencias públicas, 3 mesas técnicas, 6 conceptos del Ministerio de Hacienda para que este martes inicie la discusión de la reforma a la salud en Comisión Séptima. Pero hay una preocupación por parte del Gobierno Nacional. Esa misma comisión que tiene en sus manos la reforma en su tercer debate hundió la reforma laboral el semestre pasado, y así lo dice Armando Benedetti. Los tiempos los veo bien, lo que veo mal es la voluntad de los congresistas, porque esos 8 torpemente una vez hundieron la reforma laboral de forma rápida, sin discutir. Entonces ahora se las quieren tirar de vivos, buscando que nosotros seamos los bobos, y entonces lo que están haciendo es dilatando. Hablamos con el presidente de la comisión, con el senador Miguel Ángel Pinto, y responde. Es que en la reforma laboral también hubo debate, es que ellos desconocen, y me extraña que siendo congresistas y que muchos del gobierno que fueron congresistas no sepan que el debate no es solamente la sesión donde se vota. En la reforma laboral también se hicieron muchísimas audiencias públicas. Debate hubo en esa, debate va a haber en esta, y lo vamos a hacer dentro del marco ya del anuncio que se hizo. Y es que recordemos que la Comisión Séptima primero va a discutir una ponencia de archivo a la reforma que se radicó la semana pasada por parte del Centro Democrático, y luego daría el inicio a la ponencia positiva del Gobierno Nacional a esta reforma que ya cumplió 1 año de haber sido radicada a puerta cerrada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Hablando de salud, pero en Estados Unidos, se espera que a las 4 de la tarde en Washington el presidente Donald Trump emita una recomendación que va a generar gran controversia, pidiéndole a las mujeres en embarazo que no consuman paracetamol, que es lo mismo que acetaminofén. En Estados Unidos es muy difundido el Tylenol, porque según estudios que revelaría hoy la Casa Blanca, ese consumo estaría vinculado a la gestación de niños con autismo. Juan Camilo Merlano. Y la gran interrogante es cuál será la evidencia científica por parte del presidente Donald Trump para justificar esta recomendación. Lo que se anticipa, de acuerdo a medios en Estados Unidos como el Portal Político, es que para el gobierno Trump hay una conexión entre el consumo de acetaminofén en mujeres embarazadas y el autismo en niños, y que el presidente Trump recomendará a esas mujeres embarazadas que no tomen acetaminofén genérico ni el popular Tylenol, a menos de que sean casos de muy alta fiebre, lo cual en el caso de Colombia sería el equivalente a decirle a mujeres embarazadas que no tomen Dolex. No es cualquier cosa, en Estados Unidos nada más el Tylenol es la droga más utilizada por parte de mujeres embarazadas para lidiar con los dolores y la fiebre. Se estima que entre el 50 al 65% de las mujeres lo toman al menos una vez durante el embarazo. La evidencia científica aún es una incógnita, no está totalmente claro. Al parecer citarán un estudio que establecerá que el uso de Tylenol o acetaminofén junto a la deficiencia de folato, que es una vitamina importante en la formación de glóbulos rojos, son partes de las causas de los casos de autismo. Actualmente 1 de cada 31 estadounidenses de 8 años son diagnosticados en promedio con autismo.